El cotidiano corro nocturno de los vecinos. Un relato escrito, leído y grabado por Luis Brenia. El cotidiano corro nocturno de los vecinos. Capítulo 1. La veda se abre, quiero decir, que comenzamos a reunirnos a la puerta de la casa de Paco en cuanto llega el buen tiempo, allá por el florido mes de mayo, y se cierra en cuanto comienza a refrescar o llegan las lluvias, normalmente de mediados de septiembre en adelante, cuando ya el clima no nos acompaña y se está mejor al cobijo de nuestros hogares. El primero en sentarse a su puerta es el propio Paco, hacia las 7:30 de la tarde, cuando ya se han terminado las películas del oeste que dan por la tele y que tanto le gustan. Saca su hamaca plegable y se sienta, a pierna suelta, a disfrutar a la sombra de las vespertinas horas y de la brisa que suele ser ligera y agradable. Paco es un anciano de 77 años, alto y delgado como un palillo, que ha sido toda su vida carpintero y que vive con Antonia, su mujer, una señora encantadora, y tiene 2 hijos y 2 hijas que residen en Cataluña. El mayor y la menor han venido a verles al pueblo este verano. Él se caracteriza especialmente por ser de ánimo muy templado y tener un humor de lo más agudo, oportuno y fino. Al rato, porteando una silla plegable de madera que tengo habilitada expresamente para disfrutar del cotidiano corro nocturno de los vecinos que nos reunimos a charlar, distraernos y hacernos mutua compañía, suelo salir yo, que soy un hombre maduro que acaba de cumplir los 49 años y que, aparte de estar soltero y sin compromiso, he sido el panadero del lugar durante 24 años, siguiendo la tradición de mis padres, si bien hace 3 que me jubilé debido al sufrimiento del hereditario desorden bipolar que campa por la sangre paterna, y le vendí la taona a mis empleados. Aparte de esto, he de decir que mi principal afición es la escritura literaria, de la cual espero dar cumplido ejemplo con este ejercicio, y la lectura de la literatura. No tengo hijos, que yo sepa. Lo primero que hago siempre es darle las buenas tardes a mi vecino, y lo primero que hace él es corresponderme. Luego, generalmente los primeros comentarios se refieren a la meteorología de turno y a los particulares de interés que nos puedan haber sucedido a nosotros o a nuestros paisanos, o alguna noticia curiosa que puedan haber dado por los medios. Suele ser así, pero si no es de este modo, no pasa nada, porque Paco y yo sabemos hacernos compañía incluso en silencio. Normalmente, si salgo a esas tempranas horas es para despejar un poco la cabeza y para descansar los ojos, tras haberme tirado mis buenas horas escribiendo delante de la pantalla del ordenador. Y si acaso no salgo, suele ser porque no me encuentro cansado o porque me hallo en un trance inspirativo que me afano por aprovechar. Cuando tenía a Pique, mi perro, conmigo, solía darme una vuelta a esa hora con él para relajarme en su compañía, pero desde que me falta me las tengo que arreglar sin él. Pique era un buen perro. Paco siempre lo comprende todo, o al menos lo parece. Conmigo se muestra muy tolerante y le tengo por un gran amigo de sus amigos. Hacia las 8 es cuando Manolo el turruano sale de casa con Chica, su perrita, para darle una vuelta por los campos de los alrededores, con el fin de que el animal se alivie de sus necesidades, cosa que apenas le lleva unos 20 minutos, tras lo cual regresa a su casa, saca la hamaca plegable y se sienta con nosotros amigablemente y en son de paz, en compañía de Chica, que tiene 4 años. Manolo cuenta con 76 abriles y hace ya 12 años que perdió a Luisa, su esposa. Su par de hijos y su hija residen en Bilbao, a donde él pasó gran parte de su vida emigrado. Manolo es un hombre de talla mediana y rechonchete, y entre sus muchas virtudes se cuenta la de disponer de una memoria prodigiosa, que me hace evocar la de Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges, y una claridad mental espectacular para su edad, que le da para componer versos. Este verano ha recibido con gran alegría la visita sorpresa que le ha dedicado Agapito, su primogénito, con su familia, pues no se la esperaba. Juan Portero, que tiene 68 años y 2 hijos y una hija que viven en el pueblo y que trabajó durante muchísimos años en la construcción en Getafe, llegará un cuarto de hora más tarde con otra hamaca plegable. Y al igual que Manolo, en pantalones cortos. Paco es el único de los vecinos que nos reunimos que los usa largos.
Juan vive con Gregoria, una mujer encomiable donde las haya. Media hora más tarde pasará el mellizo, en calidad de transeúnte, con sus huevos de gallina recién recogidos, y un cuarto de hora más tarde se personará Chulín, con una silla plegable igual que la mía pero más nueva, y que además cuenta con un cómodo cojín azul marino. Las hamacas de Paco, Manolo y Juan también son azules. Pedro el mellizo va como de paso, no necesita silla y a veces se apaña con el borde de la acera o permanece de pie mientras conversamos. Chulín es el mayor de todos, tiene 79 años, 2 hijos y 2 hijas que residen en Bilbao, como él la mayor parte del año, aunque Ogaño tiene la intención de quedarse más tiempo de lo acostumbrado en Hinojal, nuestro pueblo. De hecho, se ha preparado un pequeño huerto y una granja pequeña de conejos y gallinas. Vive con Basi, su esposa, un cielo de mujer. Yo suelo quedarme un cuarto de hora para volver a retirarme a continuación a mi cubil con el fin de seguir escribiendo, puesto que lo que quiero hacerme es escritor, y un escritor, lo tengo más que claro, es un artista que lejos de nacer se hace, a fuerza de emplearse y sudar su tinta. Tal mecánica horaria conforma nuestra rutina. Todos los días suele ser así, y por eso este relato se titula El cotidiano corro nocturno de los vecinos, porque es habitual, hacemos un corro eminentemente nocturno y somos vecinos. Y aquí quiero referir que Cándido el Caucho nos buscó el apodo de Peña los Generosos y mi cuñado el Pleno, en alusión a las reuniones que se celebran en el ayuntamiento para departir temas. Nombre este último que le hizo especial gracia al mellizo, que es 4 años mayor que yo, está separado y tiene un par de hijos que están afuera. Asimismo quiero decir que hemos nombrado a Paco nuestro presidente y que al mellizo no lo terminamos de aceptar al pleno en la peña por no reunir todos los requisitos necesarios, como son los de estar empadronado en el pueblo, vivir en el barrio y el de ser pensionista. Claro que todo esto se nos ocurre al son de la broma, pues a la hora de la verdad el mellizo es uno más. Manolo y el mellizo son del Madrid, Juan del Barcelona y Chulín, Paco y yo no somos de nadie. A Paco y a Chulín lo que le gusta son los toros al estilo tradicional. A mí ni una cosa ni la otra. A mí hay que echarme de comer aparte, pues lo que de veras me gusta es la literatura y la música culta, especialmente la sacra y la ópera. A estos respectos soy único en el pueblo. A menudo, mientras estamos reunidos, el paso de los paisanos condimenta nuestros ratos y nunca faltan palabras amables cruzadas. Siempre ha sido así y eso está bien. Capítulo 2. A decir verdad, yo he comenzado a disfrutar en serio del cotidiano corro nocturno de los vecinos después del verano. Antes de él yo solía frecuentarlo antes de cenar, es decir, hasta media hora después de que se pasase el mellizo con sus huevos, más o menos a la hora en que acudía Chulín. Después yo me recogía en casa a cenar con mi madre. Mi padre tiene actualmente 92 años, mora en una residencia geriátrica a la que se ha adaptado la mar de bien. Y después solía ir al bar a leer la anodina prensa regional, tomar un café y alternar con los paisanos, aunque no como a mí me gustaría. Ya me explicaré más tarde. Además, a comienzos de agosto, dio que vino de vacaciones al pueblo Mojique, que es una persona con quien, además de compartir la afinidad por la literatura, aunque no por la música culta, me unía a la complicidad que día tras día se trabó a fuerza de ejercer de corrector gramatical de mis textos. Mojique, que es 4 años más joven que yo, es licenciado en periodismo y me debe la apertura a dimensiones literarias desconocidas para él antes de estrechar lazos conmigo, y el amor por las frases subordinadas también. Yo le debo principalmente puntos, comas y alguna que otra oportuna expresión en castellano o en inglés. Mojique y yo solíamos quedar a las 10:30 y acostumbrábamos a quedarnos de charla hasta eso de la 1 de la madrugada. Bien en la terraza del bar de Alejandro, bien en la de José. Unos cafés, unos cigarrillos y unas copas de licor de orujo nos amenizaban las conversaciones. Cuando yo regresaba a casa, el cotidiano corro nocturno de los vecinos ya se había recogido y la calle estaba más sola que la una. Capítulo 3. Cuando Mojique se fue a Bilbao, hacia finales de agosto, regresé a mi rutina, pero un día, no recuerdo por qué, la rompí. Y después de cenar me quedé al calor del cotidiano corro nocturno de los vecinos, y ahí empezó verdaderamente todo, pues fue cuando comencé a apreciarlo verdaderamente en lo que valía y significaba.
Toda una nueva academia para mí, una escuela de respetuosos diálogos, informaciones y observaciones que me enriquecían so generosamente la jornada de cada día y me enseñaban cosas nuevas de otros tiempos que aquellos tres ancianos habían conocido, pero yo solo de oídas, y a menudo ni eso. A esa adelantada hora ya se habían pasado a revista los asuntos del día, y por ello las siempre desprogramadas conversaciones se ceñían a lo que pudiera surgir de nuestras arbitrarias hablantinas. Una vez tocábamos los años de la posguerra, sus servicios militares, que Chulín no recuerdo por qué no hizo, las comidas de entonces, las fiestas, las labores agrícolas, sus primeros años de emigración, cómo se buscaron la vida en sus destinos, las primeras vacaciones que disfrutaron y anécdotas de aquellos entonces, sus infancias, las comidas preferidas actuales, las hierbas medicinales, etcétera, etcétera. Otras, los temas de conversación nos salían solos al paso, como el día en que vimos trepar por el cable del tendido eléctrico a una garduña, que es un felino muy nocivo porque, además de llevarse los huevos de las gallinas, ataca a las mismas aves y a las crías de muchas otras especies del lugar. De dicha aparición, la conversación se derivó hacia los meloncillos, que yo expliqué que procedían de la familia de las mangostas, que es un animal que tiene una visión tan veloz que es capaz de seguir el movimiento de una cobra como si fuera a cámara lenta, por lo que en la India tengo entendido que las usan para protegerse de tales serpientes. Las garduñas están protegidas, aunque el pueblo está, lo que se dice, infestado de ellas. O aquel momento en que Chica detectó la presencia de un roedor bajo el capó del coche de Paco y hasta que no conseguimos hacerle huir no paramos de tratar de ahuyentarle. O el día en que, tratando el desolado panorama laboral de la juventud del pueblo, se opinó que, como se hacía antiguamente, las empresas deberían de contratar aprendices y formarlos. Juan puso el ejemplo de un chaval de entonces que entraba con apenas 13 años de barrendero en un taller y poco a poco iba aprendiéndose las tareas, de manera que al cumplir sus 20 años ya era todo un maestro tornero o fresador. Los tiempos están cambiando, les decía yo. Hoy la principal queja de las empresas no es la formación de los aprendices ni su falta de experiencia, que procuran enriquecérselas, no. Lo que les sale de ojo es lo mal que a tenor de sus estudios se saben expresar, ya sea verbalmente o por escrito. Esa es la gran asignatura pendiente de la juventud, el lenguaje. Entonces intervenía a la sazón Manolo, poniendo como por ejemplo el caso de su nieto, que se había formado en Euskadi y después de haber superado unas pruebas de selección, estaba trabajando en Valencia para una compañía inglesa de alta tecnología. Las empresas se pierdan por lo mejor, opinaba Paco, y Chulín decía que a los 50 años un hombre ya era viejo para el mercado laboral, a lo que yo le respondí que exceptuando ciertos trabajos, por ejemplo en panificación, no es lo mismo un maestro con más de 20 años de experiencia que uno que solo tiene 4. Juan, que es muy pasional, se encendió entonces y contó el caso que le estuvo con el aparejador cuando construyó su casa, que la quería sin pilares. Y éste se cerró en banda diciéndole que no era posible, que no se autorizaban vigas de más de 6 metros. Eso no es cierto, nos dijo Juan, que le contestó. Infórmate bien, muchacho, pues se toleran de hasta 7, que son las vigas que yo necesito. El caso es que el aparejador se informó y vino a darle la razón a Juan, que terminó haciendo su casa como él quería. Después salió a colación el dichoso tema del tabaco, que a Paco se lo acababan de quitar los médicos, y que solidariamente Manolo, que es, o tal vez ha sido, pues aún está por verse, otro fumador empedernido de puros, ha decidido acompañarle en la aventura de procurar dejar el pernicioso vicio. Chulín es el único que no ha fumado jamás, puesto que Juan hace ya 30 años que lo dejó y yo estoy metido en él hasta los ojos. Recuerdo que esa noche oímos de lejos el ulular de una ambulancia y que enseguida nos inquietamos y arriesgamos algunas hipótesis, hasta que a mí me dio por concluir graciosamente que seguro que había venido por alguno que había dejado el tabaco, y ellos me rieron sanamente la broma. También esa noche la dedicamos a rastrear sus pasados laborales cuando emigraron, y Manolo nos habló de su taller de pulidos, del incendio de una fábrica en la que trabajó por recomendación del señor Arqueta y de algunos casos que le estuvieron. Paco habló de su carpintería y Juan de sus chapuzas. Como todos conocían mi vida laboral, no hizo falta comentarla. Chulín habló asimismo de sus años en Avilés bajo la tutela de Entrecanales, su traslado al País Vasco, sus primeros trabajos en pequeños talleres y su entrada en la Dunlop, que por cierto cambiaría varias veces de mano, y cómo, no siendo suficiente para cubrir sus necesidades, se compró un 2 caballos y comenzó a vender chucherías y golosinas al por menor,
a veces de feria en feria. Montó el primer salón de recreativos senderos y como un proveedor le propuso que se dedicara a la venta al por mayor de las chuches, y él lo aceptó, cambiando sus 2 caballos por una furgoneta mayor, una Ebro concretamente, y le fue tan bien que, aparte de comprarle un piso a cada hijo, le traspasó el negocio a su primogénito al jubilarse. Entonces intervino el ocurrente de Manolo y dijo: Chulín es como el del cuento del sacristán. Resulta que había una vez un obispo que tenía a su cargo a un monaguillo que no sabía leer ni escribir, al que quería instruir para el sacristán. El caso es que dio que el superior del obispo sacó una proclama advirtiendo que quienes no supieran leer ni escribir no podían ser sacristanes, con lo que el pobre monaguillo se vio de la noche a la mañana en la calle. Entonces le entraron ganas de fumar y decidió comprarse un paquete de tabaco, pero cayó en la cuenta de que para adquirirlo tenía que ir hasta el otro extremo del pueblo, ya que allí era donde únicamente estaba el estanco que había. Con lo que se dijo: ¿y qué tal me iría si por mi cuenta abriera un estanco en esta parte del pueblo? El caso es que obró de tal manera y montó el estanco, y le fue tan bien que pudo abrir otro, y luego otro, y luego otro, con lo que el iletrado hombre se hizo millonario. La cosa es que una vez le entrevistaron, y el entrevistador, asombrándose de que un hombre que no sabía ni leer ni escribir hubiese podido llegar tan lejos, le preguntó a qué habría llegado a ser si hubiese sabido leer y escribir, a lo que nuestro hombre respondió sin dudar y tan campante que sacristán. Como el cuento nos cayó en gracia, yo me animé y conté otro que le había escuchado el día anterior en el bar de Alejandro a su cuñado Pedro Jesús. Resulta que un pobre hombre al que llamaré Botijo fue un día a confesarse al párroco y le dijo: «He pecado, padre. Mire usted, resulta que mis chiquillos estaban con tanto hambre que pasó por allí una cerda con su camada y le apañé un lechón, lo maté y luego se lo di de comer a mis críos». «Ah, eso no es un gran pecado, buen hombre. Reza 3 Padres Nuestros y un Ave María y no lo vuelvas a hacer», le dijo el sacerdote, y la cosa se quedó así. Pero al volver el párroco a su casa, su criada le advirtió que la cochina había regresado con una cría de menos, con lo que el párroco imaginó que se había tratado del lechón robado por Botijo. El caso es que el día siguiente el párroco y Botijo se cruzaron, y el primero le dijo al segundo: «Bien barato te comiste el lechón», a lo que Botijo le respondió: «Yo, pero si el precio se lo puso usted». Mis vecinos me rieron el cuento, y a raíz del súbito cambio talante de la hablantina, ya no recuerdo exactamente por qué, Manolo nos estuvo agasajando con algunas joyas de su repertorio, entre las que se destacó el himno de caballería, con cerca de 8 estrofas, y el de la Legión. Y es que el turruano sabe canciones, chascarrillos y anécdotas a patadas, y cuando da cuenta de su prójimo, siempre lo hace refiriéndose a su nombre y sus 2 apellidos. Ya he dicho que a estos respectos, Manolo es un fiera. El cotidiano corro nocturno de los vecinos se venía a terminar al filo de la medianoche, cuando, poniéndonos en pie, recogíamos nuestras sillas y hamacas y, deseándonos buenas noches, cada cual se iba para su casa. Tal era la rutinaria mecánica, y así, sin haberlo convenido, nos gustaba que fuese. Capítulo 4. Yo particularmente prefería el tono, talante y el contenido de las conversaciones que nos traíamos en el cotidiano corro nocturno de los vecinos a las que se desarrollaban en los bares por varias razones. La primera de las cuales era que en el primero me encontraba como formando parte de un clan, en tanto que en las segundas a menudo distaba solo un palmo de sentirme como si fuera un forastero. Mientras los demás se las traían con sus chismes, comentarios más o menos jocosos y o groseros, y sus encendidas pasiones por el fútbol, el ganado, la pesca, la caza o los toros, que eran todos temas que a mí me la traían por completo al fresco. De hecho, muchas veces acontecía que yo regresaba a casa sin haber mediado más de 2 palabras con nadie, cosa que, aun separándonos las edades, jamás me sucedía con mis vecinos. Otra razón por la que prefería el corro de mis vecinos era porque sus conversaciones se caracterizaban por el respeto a cada intervención, a diferencia de los atropellos que calificaban a las desordenadas y alteradas de los bares. Una tercera razón era la que concernía, como dije al principio, al tono, el talante y el contenido de los diálogos, que en los bares eran de aquella manera, en tanto que los sostenidos por mis vecinos eran mucho más elaborados, sólidos, documentados y hasta ocurrentes. No lo he dicho, pero para compensar la prestación del bar, yo solía salir por la noche armado de mi taza de café con leche caliente, con lo que no me faltaba en verdad nada de nada. Ahora, cuando he tenido que cumplir mis 49 años para que le diera
por llover en este súper seco año bisiesto, semejante al 44, por lo que nos refirió Manolo, el cotidiano corro nocturno de los vecinos ha hecho sus maletas a la espera de tiempos más apacibles que nos brinden las placenteras ocasiones de volver a reunirnos. Ojalá que cuando bien le corresponda estos lleguen y todos nosotros con ellos para seguir hablando más y más como tanto nos gusta y nos place. Fin.